Hola, muy buenas noches. Hoy, domingo 24 de noviembre. Mi nombre es Irina Piñón, sigue siendo Irina, terapeuta, facilitadora también de clases de barras, de procesos de cuerpos dentro de Access, dentro de kinesiología, reset y mucho más. Muy contentos hoy con un tema muy interesante de medicina funcional. Se presenta el señor Mario y señor Mario nos va a presentar a nuestra súper invitada del día de hoy. Pues muy buenas noches. Gracias, Irina. Pues mi nombre es Mario Gómez desde la Ciudad de México, hoy 24 de noviembre del 2024, transmitiendo para hoy y en el futuro. Y este día nos acompaña una persona muy interesante, que es la doctora Camila, una Garzón, Uh -huh. ¿sí? Ella es especialista en medicina funcional. Y bueno, como yo no conozco mucho del tema, ahorita vamos a pedirle que se presente y háganle todo tipo de preguntas para que nos ilumine, eh, eh, pues, de qué se trata la medicina funcional. Yo, no, yo lo único que sé es que tiene que ver con cuerpo, mente y espíritu. No más es lo que abarca. Así que pues bienvenida, Camila, y pues adelante, el micrófono es tuyo, o le quieres empezar a hacer algunas preguntas, sí. No, el micrófono es de ella. Ok. Sigo yo, ¿no? Ah, ok. Entonces, bueno, muy buenas noches. Yo soy la doctora Camila Garzón. Soy colombiana. Estudié medicina en Cuba por una beca que obtuve cuando tenía 17 años. Y actualmente vivo en México y pues ahora me dedico a lo que se llama medicina funcional. Es mi... Ustedes vamos a ir como teniendo una plática que hemos hablado que sea como muy eh, entre todos para que igual sea más dinámico y así pues nos quede un poco más claro de qué se trata este enfoque que tenemos los médicos funcionales. Sí. Quiero platicarles un poquito de mi historia y por qué quiero que la conozcan. Yo realmente la conocí buscando que me ayudara a regularme a nivel hormonal, ya que tenía exceso de sangrado. Y cuando me presento ante ella, me dice, lo primero que te hacen en el examen es ver cómo están tus intestinos, cómo está este, tu hidratación, y me dice, bueno, veo que tus intestinos están inflamados, tienes que tener este plan de alimentación, bla, y yo dentro de mí, yo vi de otra cosa, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y claro que hubo restricciones y yo dije, no, ¿cómo que me va a quitar mi maíz? ¿Cómo que me va a hacer que cene si nunca ceno? ¿Por qué? Y a ella, por supuesto, me dio toda la información. Eso es lo que a mí me encantó, que te da la información, las razones, la importancia de la probiota, la importancia de los intestinos. Y ustedes saben que yo siempre les digo que no nos crean, que experimenten. Entonces yo dije, si yo estoy acá, voy a hacer lo que dice la doctora y voy a experimentar. Y al pasar el tiempo, pues me encanta esta parte que ya venía años yo arrastrando, que no le dije a la doctora, pero ella sí se dio cuenta, de los intestinos. ¿Qué quiero decir? Que sí, aunque ya había bajado la intensidad, sí todavía tenía inflamación intestinal. ¿Qué quiero decir? Que cuántos de nosotros nos damos cuenta que cuando comemos algo, eso nos inflama. Pero en nuestra idea, como ya hicimos varias cosas, pues ya le ponemos el título de pues, normal. Y no, bien, yo sabía de muchas cosas que he estudiado que si te inflama es que realmente te está intoxicando. Entonces, con ella empecé a tener más conciencia de esta parte, seguí el tratamiento y para mí, cuando una vez me dijo, fueron 3 meses, yo así digo, de ser lo más restrictivo o más obediente respecto a la dieta, al nuevo estilo de alimentación más bien, y ver que comí un producto de los no permitidos que me dice, bueno, de repente puedes, y que no me inflamara el estómago, para mí fue de, wow, esto realmente está funcionando. Claro que a la par, por supuesto, la parte hormonal, estoy mucho mejor, con más energía, duermo mejor. Y fue donde empezamos a platicar y me dice, no, no soy ginecóloga.
soy médica funcional. O sea, veo todo. Ahora sí que, y veo a todo tipo de edades. Realmente, precisamente a eso me dedico, a que tu tratamiento, por lo que tú veniste a verme, sea integral y funcione para ti. Y por eso es que yo dije, quiero que les hables un poco más de esto de la probiota, de los intestinos, que les digas la importancia y cómo, porque pues, claro, me he documentado más, cómo repercute en muchas áreas pues de la salud, todo. Y como ella dice, es que todo va pegado, el intestino, el no dormir, o sea, el hacer el ejercicio, el estar tranquilo, y por eso la invité. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco más de este tema, Camila, por favor. Ok. Vamos a primero como empezar explicándoles qué significa la medicina funcional para que tengamos entonces como una idea bastante íntegra de lo que queremos ver. Mario tenía mucha razón. Nosotros los médicos funcionales nos dedicamos a ver que la salud de las personas se tiene que ver con un enfoque que se centra más en la causa de las enfermedades, sino como tal en las enfermedades, teniendo en cuenta que el ser pues es algo físico, biológico, además mental y podemos hablar hasta de una parte espiritual, ¿no? Entonces, la medicina funcional es una medicina que aborda más esas causas y promueve una salud de manera más óptima porque interviene mucho como en el estilo de vida de cada paciente, en sus hábitos y cómo estos hábitos pueden llevar entonces como consecuencia a la aparición de diferentes tipos de enfermedades. Es una medicina que tiene un enfoque mucho más personalizado, no generaliza como todo, como que todos los diabéticos son iguales, todos los pacientes que sufren de hipertensión son iguales, no, cada persona sufre su salud de diferentes maneras, sea una forma más fuerte o una forma más débil, por decirlo así, pero depende mucho de sus hábitos en términos general. Entonces, digamos que nos fijamos más en la raíz de las enfermedades que propiamente en la enfermedad. Entonces podemos decir que los pacientes diabéticos sería lo que ven los médicos que son alópatas y los médicos funcionales lo que tratamos de hacer es ver por qué esa persona se volvió diabética para poder intervenir en diferentes puntos claves que ya nosotros conocemos y entonces que la consecuencia como tal cambie, es decir, sea una persona diabética controlada, sea una persona diabética que incluso antes se habla de que no tenía como cura, pero ya sabemos que prácticamente sí, hemos tenido casos de personas que llegan al control total sin necesidad incluso de tomar ningún tipo de medicamento químico prácticamente, sino más a partir de la nutrición y de otros cambios en su estilo de vida. Entonces, básicamente de eso se trata la medicina funcional. Wow. Y esa fue la parte que a mí me encantó. Esto que ella está diciendo, que nos dice, bueno, esto empezó por acá, tenemos que ver esto. Los que nos acompañan cada domingo, ya ves que la última vez les dije, y otra vez me dijo que la causa es el hígado. Y otra vez más limpieza de hígado, y yo dentro de mí fue de, está bien, me resigno, ahí va. Y cuando digo me resigno es porque mi idea es, todavía no es suficiente, pues en ese momento, no. Entonces, para mí, eso es lo que a mí me encanta que ella ve, como ella dice, el origen. No, porque la alópata normal, como generalmente sabemos, no rellenan de medicamento y ya, con esto te equilibras. Y ella no, ella es, vámonos para atrás, vamos a equilibrar precisamente para que no estés dependiendo tanto de los medicamentos, llamémosle así, sino más bien desde nutrir tu cuerpo, equilibrarlo y entonces va a ser mucho más fácil mantenerte sano, llevarte a la salud y equilibrado. Entonces, esa es la parte que a mí me encantó. Y la otra, esta, bueno, que me empezó a mandar videos y estar más documentada yo de la importancia de la probiota. Porque entre más leía yo, pues ahí te dicen, pues de ahí depende mucho. ¿Por qué? Porque vi, pues, lo que empecé a leer, sí al cerebro le manda la información al intestino, pero también es más la información que manda el intestino al cerebro. Entonces, si los intestinos no están bien, pues muchas cosas repercuten. Y me acordé mucho de lo que le llamamos medicina natural o ancestral, de que las abuelitas siempre nos decían, si tiene temperatura, lavado estomacal. Si tiene esto, primero el estómago.
Y entonces dije, wow, qué tan importante es esta parte de tener bien los intestinos, el estómago, para tener salud en varias áreas. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito más de esto, por Sí. favor. Una de las bases fundamentales de nosotros los médicos funcionales es hablar sobre algo que se conoce como microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal son una serie de bichitos, les llamo yo, que viven en el intestino y que hacen una serie de funciones vitales para el mantenimiento de nuestra vida en términos general. Esa microbiota está formada por más de 5 millones de bacterias, tenemos virus, tenemos algunos parásitos, tenemos hongos, tenemos incluso una serie de celulitas muy pequeñitas que se conocen como arqueas. Entonces, esa serie de bichitos que nosotros tenemos en el intestino tienen unas funciones muy, muy importantes que se conocen hoy en día. Esas funciones importantes tienen que ver sobre todo con conocer al intestino como el segundo cerebro, porque resulta que esas bacterias que nosotros tengamos ahí en el intestino, que al final se alimentan de lo que nosotros nos alimentemos diariamente y de otros factores de los que vamos a hablar ahorita, pues favorecen sobre todo la producción de ciertas sustancias conocidas como neurotransmisores, que son sustancias por las cuales se pueden comunicar nuestras neuronas entre una y otra y favorecer procesos químicos. Entonces, ¿qué procesos químicos? La microbiota por lo general produce el 95% de un neurotransmisor conocido como serotonina. Entonces, la serotonina es una sustancia que a nosotros nos sirve mucho para tener mucho gusto por la vida, para levantarnos cada día, como para tener un propósito. ¿De acuerdo? Es un neurotransmisor que tiene que ver mucho con, como con la felicidad propiamente, ¿no? También produce el 50% de un neurotransmisor conocido como dopamina, que ustedes lo han escuchado bastante. La dopamina tiene que ver mucho con esa sensación de que tú tengas como placeres o que incluso tengas como la facilidad de que algo te guste, te apasione, ¿no? Y produce el 50% también de un neurotransmisor conocido como GABA, que es un neurotransmisor que a nosotros nos ayuda a tener como más facilidad para adaptarnos a situaciones que tienen que ver con mucho estrés. Entonces, nosotros podemos como surfear la ola del estrés, como le digo yo, a partir de tener una buena microbiota. Y esa microbiota es importante que ustedes también sepan que produce el 70% de su sistema inmunológico. Quiere decir que si una persona tiene unas buenas bacterias, pues esa persona a largo tiempo o a largo plazo pues va a enfermarse menos y va a tener ciertas enfermedades con menos relevancia a nivel de su salud, como son las enfermedades cardiovasculares. Ya nosotros sabemos que, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el Alzheimer, incluso las enfermedades autoinmunes empiezan por tener algo que se conoce como permeabilidad intestinal y significa que nuestro intestino, que al final genera como una protección de nuestro cuerpo, pues esté como un poquito poroso y hayamos perdido algunas de esas bacterias que son beneficiosas para cumplir con ciertas situaciones en nuestro cuerpo. Entonces tengan que saber que la microbiota es como una huella digital, todas las personas tenemos una microbiota distinta, compartimos ciertos bichitos iguales, pero la mayoría tenemos mucha diferencia porque eso, la microbiota va cambiando con respecto a los años de vida. La microbiota empieza desde si el parto es normal o el parto fue por cesárea. Por eso es importante los partos humanizados y los partos que tienen que ver más con nacer por parto normal. Es mucho más beneficioso para tener microbiota sana. Eso también interviene en la microbiota si tuvimos o no lactancia materna y si nuestra lactancia materna fue exclusiva o si nosotros tuvimos, digamos que cierta toma de estas fórmulas que consumimos o leches de vaca o leches de cualquier tipo para podernos nutrir durante nuestra etapa de lactantes. Y conforme vamos creciendo y tenemos animales, no tenemos animales, convivimos con otras personas o no, dormimos con otras personas o no, incluso si fumamos, cómo dormimos, si tomamos alcohol, todas esas cosas intervienen al final en tener una microbiota que sea sana y que entonces pueda aportar
situaciones beneficiosas, ¿no? Sobre todo muchos beneficios para la salud en términos generales y sobre todo preventivos, que la idea de nosotros es también de la medicina funcional es que tiene una parte de que sea muy preventiva y participativa. Por eso incluso las preguntas que nosotros les hacemos durante la consulta son muy distintas a las preguntas que normalmente le hace a uno un médico alópata, ¿no? Nosotros sí les preguntamos cuántas horas duermen, si su sueño es profundo, si su sueño es reparador, si sueñan, si roncan, si están entrando a las fases profundas del sueño, porque el sueño interviene mucho en la parte de cuidar esa microbiota. Les hablamos mucho del estrés porque nosotros ya sabemos que el cortisol elevado puede hacer que haya una inflamación crónica a nivel intestinal, lo que es conocido como la famosa colitis, que como decía Irina, pues la gente lo ha normalizado y ha dicho, ah, no, pues yo sufro hace mucho tiempo de gastritis y colitis y a eso no le damos mucha importancia, pero sí sabemos que eso interviene mucho en esa microbiota. También tenemos la alimentación como tal, entonces ya podemos ahorita más adelante hablar sobre los alimentos que son convenientes y no convenientes para el cuidado de esa microbiota. El ejercicio que hagamos interviene en la salud de esa microbiota, interviene en los medicamentos que tomamos, entonces si somos personas que somos tendientes a tomar pastillas para, no, para dormir, pastillas para ir al baño, el famoso Melox y todas estas cosas que utilizan normalmente para quitarse la acidez, el reflujo, pues ya sabemos que esos medicamentos a largo plazo intervienen con procesos naturales tanto de nuestro estómago como de nuestros intestinos y eso favorece el que no tengamos una microbiota saludable, ¿no? Y otra cosa que interviene y es bastante importante de resaltar es la parte hormonal. Nosotros por lo general solemos pensar que las hormonas simplemente tienen que ver con la parte esta como sexual, pero la realidad es que nosotros tenemos que conocer que las hormonas también intervienen mucho en el proceso de tener una microbiota saludable. Entonces, los estrógenos y la progesterona en las mujeres son como lo más importante, la testosterona a nivel de los hombres, porque pues eso también interviene con la salud de la microbiota. Y por último, tenemos algunas como toxinas o cosas que están en el medio ambiente que desconocemos y que intervienen en la salud de esa microbiota. Son cosas como los perfumes que usamos, las pastas de dientes que tienen flúor, tiene que ver con los perfumes, con de pronto hasta los champús, las cremas, los acondicionadores, todos estos detergentes que tienen mucho olor que utilizamos para nuestra ropa o incluso para limpiar nuestra casa, pues produce muchas sustancias que al final generan pues una transformación anómala de esa microbiota que al final influye en que podamos desarrollar diferentes tipos de enfermedades. Entonces eso es como en términos generales, ya ustedes me dirán si les parece mejor que también para que lo hagamos más dinámico, pues hagamos algunas preguntas. Gracias. Sí, mira, aquí ya tenemos una pregunta. Aquí nos hicieron una pregunta de qué podemos hacer para precisamente cuidar la microbiota. Como que ya nos dijiste que cada quien es como la huella, cada quien es diferente. Sin embargo, no sé si hay como ciertas reglas que puede uno seguir. Es lo que nos están Por preguntando. supuesto, mira, en términos generales, eso de explicarles que cada quien tiene una microbiota distinta es para que ustedes sepan que sí influye mucho los hábitos de cada paciente en qué tipo de microbiota va a tener, si va a tener una microbiota más sana o una microbiota más insana, ¿no? Entonces, en términos general, para poder mejorar nuestra microbiota, tenemos que tener en cuenta algo que es pilar de la salud y es primero el sueño. ¿Sí? Durante el sueño nosotros producimos bastantes cosas. En el sueño nosotros reparamos varias partes de nuestro cuerpo. En el sueño mejoramos la memoria. En el sueño también podemos llegar a generar diferentes tipos de hormonas. En el sueño regulamos mucho el azúcar y todos esos factores intervienen en una microbiota sana o no. Entonces ahí hablamos mucho los médicos funcionales de la importancia de entrar a las fases profundas del sueño y de tener sobre todo una buena higiene como tal del sueño. ¿Qué se refiere a tener buena higiene del sueño? Pues no estar viendo las pantallas más o menos una horita antes de irnos a acostar,
no dormir, no comer o cenar más allá de las 8 de la noche, si normalmente nos acostamos tipo 10 de la noche, tratar de tomar un bañito tal vez de agua tibiecita, aunque sea unos 5 minutitos antes de ir a dormir, tener algo que conocemos como la famosa cronoterapia, que es siempre tratar de acostarnos a la misma hora de acuerdo a que nuestro cuerpo funciona por ciclos circadianos. Eso quiere decir que nosotros vamos produciendo hormonas con respecto al horario como tal del sol y de la luna. Entonces, pues en realidad nosotros sí deberíamos tener como una hora específica de irnos a acostar todos los días y tener una hora específica de levantarnos, así como tener una hora para desayunar, una hora para comer, una hora para cenar, para que nuestro cuerpo pues produzca hormonas de la manera más correcta. Entonces, el sueño es algo principal para mantener una buena microbiota, sobre todo por la regulación del azúcar, que una persona que tiene exceso de azúcar y que puede tener entonces la famosa resistencia a la insulina o la diabetes, pues tiene tendencia a tener malas bacterias intestinales, ¿no? Y entonces esa persona con malas bacterias intestinales produce malos neurotransmisores que al final nos van a llevar a nosotros a la depresión, a la ansiedad, incluso al Alzheimer a largo plazo. Entonces el sueño sería uno de los factores más importantes que ustedes tendrían que tener en cuenta para tener una buena microbiota, ¿sabes? Vamos incluso con el manejo del estrés. Entonces, ya Wow. sabemos que el estrés pues es bastante importante para nuestra época. Nosotros por lo general tenemos eso ya como una pandemia de este ciclo. Realmente la pandemia no fue el COVID, la pandemia es el estrés, que es una sustancia que no podemos decir que en términos general sea mala para nuestro cuerpo. El cortisol es una sustancia necesaria para la vida misma. Quiero que les quede así como de muy importante en esta charla, es decir, que en nuestro cuerpo todo es un equilibrio y que nada está porque sí, todo tiene una razón de ser. Entonces el cortisol a veces en las redes sociales lo pintan como la más fea, pero en realidad el cortisol es necesario para que nos levantemos en la mañana, el cortisol es necesario para que no nos dé hipoglicemia, es decir, se nos baje el azúcar cuando no desayunamos temprano. El cortisol es el que nos ayuda a dar una respuesta en un momento en el que necesitemos dar una respuesta como rápida frente a algo, ¿no? Nuestro jefe nos pide que hagamos algo rápido, entonces el cortisol se sube y ahí es cuando justo uno es más eficiente, ¿no? El cortisol nos salva de situaciones de peligro. Entonces, si yo voy pasando de pronto por la calle, ¿no? Y viene un carro, pues el cortisol se eleva y eso es lo que hace que tú saltes la calle, pero si no, no saltarías la calle porque no tendrías una percepción de riesgo, entonces por tanto el cortisol es importante. Pero el cortisol como tal, tenerlo elevado en dosis no, sí, en ciertas situaciones donde no debería tenerlo. Por ejemplo, estoy en mi casa tranquila viendo televisión y mi cortisol está elevado, pues no debería ser, pero por lo general eso sucede porque nosotros siempre solemos estar como pensando en cosas malas, si tenemos problemas, si tenemos situaciones económicas, tenemos incluso estrés ambiental porque ya vivimos en ciudades altamente contaminadas, ¿verdad? Tenemos estrés emocional, económico y demás, pues entonces empezamos a tener una curva de cortisol que siempre está como muy elevada y siempre tendemos a tener el cortisol elevado. Entonces el cortisol elevado lleva a que si tú quieres huir de una situación de peligro, pues para eso necesitas energía. Y entonces tu cuerpo, ¿qué hace? Buscar la energía donde no la obtiene. Entonces saca azúcar de algunos tejidos hacia la sangre, triglicéridos, colesterol a la sangre, sustancias que nos sirven a nosotros para tener como energía como tal, pero que nos van a llevar a largo plazo a tener hipertensión o a tener diabetes. Por eso sí es cierto que una persona le diga a uno, oiga, pues es que yo viví muchos años de estrés y muchos años de estrés emocional o económico y después de eso me volví diabético. Claro, sí es muy posible. Entonces, en el caso de nosotros de la medicina funcional, tenemos algunos suplementos conocidos como adaptógenos, que son sustancias derivadas de algunas plantas, no sé si lo han escuchado, como radiola, ashwagandha, no sé si han escuchado sobre eh, diente de león, melena de león, hay diferentes tipos de adaptógenos que Sí. en dependencia de cada paciente, eso es importante tenerlo en cuenta, porque el tratamiento de nosotros es lo más individualizado y personalizado posible.
pues se pueden utilizar, pero yo a mis pacientes también les enseño algunas técnicas para poder regular el cortisol y podría pues enumerarles algunas si quieren, como puede ser hacer muecas, ¿no? Hacer muchas muecas libera cortisol, tararear canciones, entonces pues están, no sé, haciendo algo y en vez de estar pensando en eso, ponen a su mente a inventarse una canción y estar como... Eso regula mucho el cortisol. Regula mucho el cortisol el cantar, entonces si en algún momento van en el tráfico, en vez de estar quejándose por el tráfico, pues ponen una canción y van cantando, porque por enojarse el tráfico no va a pasar mucho más rápido, ¿no? Pero si yo voy cantando, pues entonces yo por lo menos voy regulando el cortisol que me genera el que voy tarde para trabajar, ¿me explico? Entonces esas cosas son importantes. Otra cosa importante es, por ejemplo, poner un poquito de agua y hacer gárgaras. Eso genera liberación de estrés porque hace que se excite un nervio que se llama el nervio vago y es el nervio que hace parte del sistema parasimpático, que es un sistema nervioso que tenemos los seres humanos que nos ayuda a que los órganos internos sigan funcionando, pero es un sistema nervioso que tiene que ver mucho con la calma. Entonces, esas técnicas que les estoy comentando se llaman estimular al nervio vago. Escribir sirve bastante. Respirar de manera consciente. Entonces, le digo mucho a mis pacientes, traten de respirar en cuatro, como mantener la respiración en cuatro y luego botarla en cuatro haciendo algo de ruido, ¿no? Como cuando uno suspira, porque esa situación genera relajación de una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala y eso al final nos lleva a liberar cortisol. Abrazarnos más, disfrutarnos más, estar en la naturaleza, tocar animalitos, tocar plantas, caminar con los pies descalzos en el pasto. Todas esas cosas a nosotros nos liberan cortisol y por supuesto nos van a hacer tener una microbiota más saludable, porque el cortisol excesivo hace que crezcan bacterias malas. Siempre piensen en qué crece bacterias buenas y qué crece bacterias malas, ¿no? ¿Qué hace que crezcan las bacterias buenas? Dormir bien y buscar estrategias para poder mejorar el estrés. Ahí vamos, ¿no? Vamos en otra cosa para mejorar la parte de la microbiota intestinal y sería la alimentación. Entonces, eso sí es base, súper base, porque yo le explico mucho a mis pacientes que en término general, nosotros no nos alimentamos para nosotros, nosotros nos alimentamos para las bacterias que tenemos en el intestino. Y a partir de la materia prima que nosotros le demos con los alimentos que nosotros les damos a nuestras bacterias, pues así nuestras bacterias van a producir la serotonina, la GABA de la que hablamos ahorita, ¿cierto? La dopamina, nos van a proteger frente a virus o bacterias externas porque ahí se produce nuestro sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Y vamos a tener también una buena producción de hormonas. Entonces, la alimentación básicamente no es, yo quiero que se lleven este concepto como de que dieta simplemente no es aguantar hambre, dieta es simplemente decidir de manera consciente cuáles son los alimentos que me caen bien y cuáles son los alimentos que en realidad no son alimentos, que son comida fake que llaman hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que yo básicamente sí les pido a mis pacientes y es van a tratar de evitar lo que no es comida. ¿Y que no es comida? Pues los alimentos ultraprocesados, dentro de eso tenemos papitas, galletas, jugos de caja, las famosas Maruchan, los taquis fuegos y ese tipo de cosas, ¿no? Las ketchup, las mayonesas, todo ese tipo de salsas son alimentos ultraprocesados que al final están llenos de plástico y sobre todo tienen muchos derivados de petróleo. Entonces, esos derivados de petróleo pues matan a la microbiota intestinal y los alimentos ultraprocesados ya en varios artículos se ha señalado que tienen como una relación muy directa con las enfermedades de salud mental. O sea, una persona que siempre ande comiendo maruchan y este tipo de alimentos tiene tendencia a la ansiedad o tiene tendencia incluso a, a la depresión. Entonces, ultraprocesados es una de las cosas que tenemos que evitar. Otra cosa que tenemos que tratar de evitar son los embutidos, jamones, salchichas, longanizas. También tienen derivados de petróleo, también tienen pura harina. Es 1% de cerdo molido, la realidad de casi todas las salchichas, los jamones. Y el resto son puros aditamentos que le ponen a la salchicha para que no se pudra. Entonces, en realidad, eso, las bacterias del intestino no son fans de comer ese tipo de alimentos todo frito, como todo empanizado, ¿no?
por las famosas grasas trans que tienen alto contenido de omega 6 y 9 y generan inflamación crónica en nuestro cuerpo. Otros alimentos que también tenemos que tratar de evitar son los que tienen mucho gluten, porque el gluten ya se sabe que rompe las paredes intestinales y genera que nuestro intestino, como estábamos hablando ahorita, se vuelva de nuevo muy poroso. Y lácteos, porque los lácteos en realidad que son derivados de vaca tienen una proteína que se llama caseína. Lo importante ni siquiera es la lactosa, sino la caseína que trae, que es una proteína que rompe las paredes intestinales. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer con la alimentación, tratar de evitar esos alimentos y comer más alimentos que sean nutritivos para la microbiota. Por eso se habla de la kombucha, por eso se habla del kefir, por eso hablamos de comer quesos, pero que estén como más maduros y más procesados, ¿verdad? Comer más carne, pollo, pescado, siempre comer, la importancia de eso es siempre comer muy diverso, ¿no? Y con mucho color. Eso es lo que yo siempre le explico a mis pacientes. Usted desayune bien, coma bien, cene bien y coma buena proteína, cómase sus ensaladas, que Irina no me hará mentir, yo siempre les digo mínimo tienen 4 colores, ¿de acuerdo? Y siempre tratar de comerse como un solo carbohidrato. Si en la mañana nos comimos como nuestra quesadilla de queso, en la tarde podemos comer un poquito de carbohidrato, en arroz, en papa, en camote, pero tratar siempre como de escoger uno solito, teniendo en cuenta que sí, que las bacterias del intestino se alimentan de lo que nosotros nos alimentemos. Otra cosa, pues lo hormonal, que lo estábamos mencionando ahorita, y que lo hormonal interviene bastante, entonces ahí lo ideal es que nosotros sepamos que a partir de los 35 años nosotros ya vamos en un declive de envejecimiento. Entonces ese declive de envejecimiento hace que nosotros perdamos cierto tipo de hormonas, hablando de mujeres estrógenos y progesterona, en caso de hombres testosterona, y eso genera demasiados cambios a nivel metabólico, incluso muchos cambios a nivel de la microbiota también intestinal, o sea, de las bacterias que están en el intestino, porque nosotros tenemos bacterias especializadas en el intestino que como que reciclan las hormonas, entonces hacen que no las perdamos para que podamos tener una buena salud. Entonces, tener un estudio hormonal en algún momento de nuestra vida, pues es bastante importante. Por eso es que vemos que las mujeres o incluso los hombres que entran en la menopausia o en la andropausia, pues empiezan con tantos cambios a nivel metabólico. Eh, Medicamentos, pues hablamos esto de para no tener una mala microbiota, pues no tomar antibióticos si tenemos resfriados. Por supuesto, no automedicarnos, no siempre que tenemos dolor de cabeza estar tomando que la aspirina, que el paracetamol, que el ibuprofeno, porque a largo plazo esas sustancias generan daño renal, generan que nosotros perdamos la acidez básica del estómago que es necesaria para la absorción de algunos nutrientes. Entonces, aquellas personas que toman omeprazol de manera crónica, pues por lo general son pacientes que tienen tendencia a tener fatiga crónica, siempre tienen sueño, les da el famoso mal del puerquito y esas cosas pues las normalizamos, pero en realidad eso hace parte de esos procesos con los que llevamos bastante tiempo. ¿Qué otra cosa? Estas pastitas de dientes que les digo que tienen flúor. Entonces, tratar de cambiar a pastitas de dientes por origen más natural, ¿no? Yo le decía a Irina, por ejemplo, ahí en el Walmart, en el Soriana, hasta por Amazon se puede pedir una marca de crema que se llama Mitch. Es una marca de crema que no tiene flúor y que además de eso está hecha más como de aceite de coco, ¿cierto? De carbón activado, hay de hierbabuena y entonces todos los aditamentos que tienen no son químicos, son naturales, porque recuerden que también tienen microbiota en la boca. Nosotros tenemos bacterias en muchas partes. Hay microbiota en la piel, hay microbiota en la boca, hay microbiota a nivel cerebral, pulmonar. Ya están hablando incluso de que en el corazón hay cierto tipo de bacterias, es decir, en todos lados hay bacterias. Y entonces sí es importante que nosotros sepamos lo de la pasta. Ahí, Verónica, la pasta se llama Mitch, M de mamá, I de iglesia, T de tetero, C de casa y H de hoja, Mitch. Esa pasta de dientes está bastante buena y es un precio económico y pues bastante natural, ¿no? Evitar todos estos champús que tienen parabenos y sulfatos, ¿no? Muchos de ellos tienen aluminio, muchos de ellos tienen... em,
plomo, se ha hablado, incluso, ojo, las mujeres que utilizan tampones. Ya hemos hablado, hemos visto y la COFEPRIS hace poco mandó una sucursal que decía que habían varias marcas que se habían percatado que tenían plomo y el plomo pues es una sustancia bastante tóxica para nuestro cuerpo. Entonces ahí comprar como los jabones de cuerpito más natural, el champú más natural, ¿de acuerdo? Incluso uno puede hacerse sus propios jabones y esas cositas. Ya la gente incluso está haciendo como muchos emprendimientos con eso, ¿no? Haciendo jabones y champús y cosas así naturales. De todas maneras, en el Walmart yo he visto una marca que se llama Dr. Teals, es una marca también bastante buena. Se escribe como DR, como si fueran a escribir doctor, y luego es Teals, que es T de tetero, E de elefante, A de avión, L de limón y S de sapo, Teals. Él tiene champú, tiene acondicionador, tiene incluso desodorantes que no son antitranspirantes, que eso también es importante, ya que Irina ahorita nos hablaba, por ejemplo, de lo de la detoxificación de nuestro hígado, pues nosotros tenemos formas naturales de detoxificarnos y una de esas formas es sudar. Entonces, si utilizamos desodorantes antitranspirantes, no es lo ideal, porque los desodorantes antitranspirantes hacen que nosotros absorbamos toxinas que deberían ser eliminadas por el sudor. Entonces, en término general, pues esos serían como los consejos que yo podría darles, porque ya depende de cada paciente, los consejos más específicos que les doy, pero en términos general, esos serían como los tips para poder tener una microbiota saludable, sobre todo teniendo en cuenta sueño, alimentación, ejercicio y evitar toxinas y antibióticos o medicamentos que no se tengan que usar así por periodos prolongados. Ok, gracias. Eh, Dice tips para quien saliva poco. Ah, Happy, tome su sesión de Happy. No, es una sesión El que yo doy. cuaje. De lo que tú, Camila, ¿qué recomiendas para gente que saliva poco? Camila. Ahí tendríamos que hablar de varias cosas, pero también interviene todo lo que estamos hablando. O sea, lo más importante que se lleven aquí es que la medicina funcional es una medicina que ve de manera holística, es decir, de manera completa. Entonces, yo tendría que interrogar mucho más a esa persona para saber por qué no saliva, porque puede tener múltiples causas, pero los tips serían los mismos. Estar de acuerdo a tu sueño, tratar de integrar en tu vida diaria actividades que mejoren el cortisol, alimentarte de manera más saludable. Incluso nosotros deberíamos ir al odontólogo una vez al año. Sí, importantísimo que nosotros sepamos que la salud oral es súper importante porque por ahí empieza el proceso de la digestión, entonces hay que hablar a partir de ello. Yo podría decirte que incluso no solamente tomar agua, es necesario por el momento en el que estamos viviendo con respecto a la calidad de agua que consumimos, que nosotros veamos el que introduzcamos algo de electrolitos dentro de nuestra eh, hidratación de la semana, ¿no? Aunque sea 2 veces a la semana, comprarnos unos electrolitos de estos de sobrecito o hacernos eh, Suero. nuestros electrolitos naturales, ¿no? Nuestro suerito natural y poderlo también estarlo introduciendo porque esa persona puede tener una deficiencia de potasio, de magnesio, o sea, sí habría que interrogar más, pero básicamente sería como esos mismos tips de los que hablamos anteriormente. Y ahí alguien me preguntó, ¿solo tomar probióticos ayuda a la microbiota, carbón activado, los ayunos? Bueno, yo les diría, probióticos, sí, pero yo siempre le explico a mis pacientes algo muy importante y es lo siguiente. Tienen que imaginarse que el intestino es como, vaya, una muralla que lo protege a uno como si uno fuera un castillo. Y esa muralla tiene que estar muy bien formada, es decir, tiene que tener sus buenos ladrillos, tiene que tener unos pelitos que son los que absorben los nutrientes de lo que comemos, tienen que tener un moquito que es el que ayuda a que nosotros podamos regular el azúcar, el colesterol, los triglicéridos y esas bacterias de las que hablamos, ¿sí? Que es la microbiota. Esas son como las diferentes capas, ¿no?
Entonces, más primero que enseguida tomar probióticos, a mí me gusta iniciar mucho con algo que se llama glutamina. Y la glutamina es un aminoácido semiesencial, que quiere decir que nuestro cuerpo lo produce, pero que nosotros también lo adquirimos a partir de la dieta, y es como un cemento para pegar el intestino. Entonces, una persona que no duerme, que se alimenta mal, que se estresa, que toma mucho antibiótico y así, es una persona que tiene una enfermedad conocida hoy como el intestino permeado o permeable, o un intestino con una permeabilidad aumentada, así se conoce. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese castillo pierde ladrillos, y si no tiene esos ladrillos, pues cualquier enemigo entra a este castillo, ¿no? Entonces puede ser que la persona de al lado del metro de uno haga hash y nada más bota un pequeño virus, y si uno tiene unas malas bacterias y tiene permeabilidad intestinal, pues uno se enferma. O uno va a comer los tacos todos juntos y todos comieron tacos en el mismo lugar, pero justo esa persona fue la que se enfermó, porque esa persona no tenía unas buenas bacterias intestinales, ¿no? Entonces yo pensaría que los probióticos están bastante bien, pero primero debemos como cerrar el intestino y no dejar al intestino como si fuera un colador, ¿no? A veces queremos tomarnos todos los suplementos, que eso también es importante. Ahora como están de moda, que el magnesio, que el omega, que la vitamina B12, entonces la persona empieza a tomarse un montón de cosas, pero no en un orden específico. Y lo ideal también sería primero que nosotros no hagamos eso como de, lo escuché en un congreso en el que estuve hace poco, y un doctor hablaba como de que ahora la gente hacía la población colmena. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo hago todo lo que los demás hacen porque los demás lo hacen, entonces a mí también. Y pues en realidad no funciona así, depende de la prioridad que nosotros encontramos en cada paciente, así mejoramos, porque puede ser que, ay doctora, pero yo soy de la que hago ejercicio, yo soy de la que como súper bien, yo soy de la persona así, que hace un montón de cosas, y al final, ¿cómo así que tengo el intestino impermeable? Y entonces uno se pone a pensar, sí, pero tiene un trabajo donde no duerme, donde usted no se da tiempo para usted mismo, donde usted cree que la vida es correr todo el tiempo, y eso permea el intestino. Entonces al final, eso es muy individual. Y ahí hicieron otra pregunta, ¿no, Iri? Sí, sí dice que qué hacer cuando se tiene divertículos y colon del intestino irritable. Ok, entonces eso que estamos hablando ahorita de decir el intestino permeable es como nosotros le llamamos a lo que ustedes le dicen colon de intestino irritable. Entonces, un intestino irritable es un intestino permeable, que es el que estamos hablando ahorita, un intestino inflamado, un intestino que genera inflamación crónica y que al final nos lleva a no dormir bien, a estresarnos más, a comer cosas que no queremos, pero que al final vamos a comer porque tenemos malas bacterias. Entonces, digamos que, ¿qué podemos hacer para mejorar el intestino permeable? Intervenir en el sueño, la alimentación, el estrés, ¿cierto? La toma de medicamentos, en vez de estar tomando simeticona, o en vez de estar tomando lanzoprazol o pinaverio, que es lo que casi siempre damos cuando somos alópatas, pues en el intestino permeable, glutamina con probióticos sería la base. Pero también depende de muchas cosas el probiótico que ustedes también utilicen, ojo con eso, porque los probióticos todos son distintos y depende de lo que tú quieres hacer, así utilices el probiótico que es ideal para cada paciente. A los diabéticos yo les pongo un probiótico, a los hipertensos les pongo otro, a los pacientes con colon irritable otro, a las pacientes que tienen infecciones vaginales, por ejemplo, a repetición utilizo otro. Depende mucho la cepa, que es como el nombrecito que tiene el probiótico, ¿no? Porque hay que ver la calidad. Entonces, por ejemplo, las personas, ojo, por ejemplo, ustedes si compran Yakult, Yakult es un engaño, Yakult es puro azúcar, Yakult no tiene probióticos. Entonces, eso es importante saber, ¿sí? Y lo de los divertículos es una causa, es una consecuencia, perdón, de un colon irritable de mucho tiempo. Hubo como un aumento de la presión, y entonces el intestino, en vez de ser un tubito así, le salieron unas bolitas hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa persona también? Glutamina, probióticos, pero esa persona sobre todo tiene que incluir mucho trabajo en su alimentación, ¿sí? Comer más frutas, más verduras, ponerse un banquito en la taza del baño. Nosotros normalmente
debemos tener un banquito que haga que podamos elevar un poco las piernitas y podamos hacer como del baño, pero como acurrucado, ¿no? Como si estuviéramos como en cuclillas, ¿sí? Para que hagan menos esfuerzo a la hora de ir al baño, ¿de acuerdo? Y darse sobre todo el tiempo, exacto, como ranita, y darse como sobre todo el tiempo y sentarse ahí y sentarse a hacer, ¿no? Hidratarse, tomar bastante, tomar electrolitos durante la semana, hacer ejercicio, o sea, esto que estamos hablando sirve para todas las enfermedades en términos general, porque las enfermedades hoy más se conocen como enfermedades generadas por hábitos de vida, así se conoce, enfermedades secundarias a mis hábitos. Entonces la idea siempre es intervenir en el hábito, siempre intervenir en el hábito. Si vemos las personas que viven por ahí, por la parte oriental, ellos casi no sufren de divertículos ni de hemorroides, porque las tazas de sus baños prácticamente están sobre el piso, no sé si las han visto. Entonces ellos hacen del baño como con las piernitas así y por eso esas personas tienen pues unos buenos hábitos en términos general. Entonces esas serían como recomendaciones. Ahora, ¿qué Guau, dice? guau. Sí, lo mismo es una persona con el seguimiento crónico debe de seguir todo lo que ya ha mencionado o algo adicional para mejorar esta situación. Una persona que por lo general tiene estreñimiento crónico tiene que ver mucho con que esa persona no debe dormir bien, esa persona no debe hidratarse bien, seguramente esa persona no come suficiente fibra, es decir, frutas y verduras, y por lo general esa persona tiende a ser sedentaria. Entonces, esas personas, pues hay que intervenir en esos factores. Más agua, más ejercicio, más, pero entonces todo en ese caso es lo mismo, solamente que nosotros intervenimos más en unos factores que en otros en dependencia de qué paciente sea. Ujú. Luego la otra nos dice, ¿cómo afecta el cambio hormonal en la menopausia, la salpingo, con la obesidad y con la microbiota? Son varias preguntas. Y todo está relacionado ahí, Adriana. Fíjate que en la menopausia nosotras empezamos a producir menos estrógenos y progesterona, y los estrógenos y la progesterona tienen que ver mucho con la microbiota, sobre todo por las bacterias que estábamos hablando en un principio que les contaba que les ayuda a hacer como un reciclaje de las hormonas, ¿sí? Pero además de eso, los estrógenos y la progesterona tienen una tendencia a hacer como un cambio en el pH del intestino, cambios en la hidratación del intestino como tal, cambios en la forma en la que nosotros nos hidratamos y en la forma en la que nosotros nos alimentamos. Entonces las personas, las mujeres cuando entramos en la menopausia tenemos muchos cambios a nivel de la microbiota y por eso tendemos a subir de peso. Sí, con respecto a lo que me preguntas ahí, por ejemplo, de la obesidad. Las bacterias del intestino tienen diferentes funciones, entonces hay unas bacterias que quiero que se imaginen que son para la memoria, hay bacterias que son para la piel, hay bacterias que son para aprender, hay bacterias que son para mejorar el metabolismo y hay bacterias especializadas para reciclar hormonas y hay bacterias especializadas para mejorar el peso. Entonces una persona que por lo general tiene tendencia a tener malas bacterias tiene tendencia a la obesidad. Ejemplo, no solo bacterias, sino también hongos. Las personas que tienen obesidad por lo general tienen sobrecrecimiento de un hongo conocido como cándida, que es un hongo que vive normalmente en nuestro cuerpo y que nos cumple con ciertas funciones, pero que al final es un hongo. Y si nosotros somos sedentarios, no dormimos y comemos mucho azúcar, tenemos tendencia a tener una candidiasis, es decir, un sobrecrecimiento de candida que al final nos lleva a la obesidad. Entonces, sí tiene mucho que ver. La salpingo, ¿por qué? Porque cuando a nosotras nos cortan, ¿cierto? Las trompitas de falopio para no seguir teniendo hijos, los ovarios se quedan sin buena irrigación sanguínea. Es decir, los ovarios pierden vasos sanguíneos que los nutren. Los órganos de nuestro cuerpo viven a partir de sangre. Entonces, si yo hago un corte aquí, a él le va a llegar menos sangre que si yo no tengo ese corte. Por tanto, esos ovarios se van a poner más chiquititos y se van a atrofiar más rápido que una persona que no se haya hecho la salpingectomía. Entonces, por eso sí nos afecta los métodos anticonceptivos que existen. Yo sí le digo a la gente, pues el mejor método anticonceptivo que puede existir es el preservativo, toda la vida, el mejor.
Sí, ahora dice recomendable tomar agua con gotas de limón y una pizca de sal. Sí, es recomendable. Incluso le podrías poner un poquito de bicarbonato, también podría, porque te estás haciendo básicamente como un suerito natural. Sí, sí, es recomendable. Perdón, ¿qué recomendación hay para gente de la tercera edad, de 87, si hay alguna en especial? Todas en específico, todas, pero sobre todo esa persona es una persona que ya, fíjate, con 87 años, una persona que dejó de producir hormonas hace rato, sobre todo hormonas de ese tipo como estrógenos y progesterona. Entonces yo le recomendaría a esa persona hacerse terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, que significan hormonas naturales, que es lo que hacemos nosotros también los funcionales. Nosotros no hacemos terapias de reemplazo hormonal con hormonas sintéticas, es decir, tomadas, inyectadas y demás, sino por lo general lo hacemos con cremitas que son derivadas de camote. Entonces, recuerden siempre que las hormonas es una forma en la que el cerebro se comunica con los diferentes órganos, son como mensajeras. Ellas son las que llevan la señal del cerebro a los diferentes órganos para que funcionen. Y entonces decirle a los órganos, oigan, tienen que cumplir con una función o con otra función. Entonces, en realidad, una persona que tiene 87 años, si es mujer sobre todo, es tendiente a tener como más dependencia hormonal. Entonces yo haría todo. Vería si duerme, si toma muchos medicamentos, cómo se alimenta. Por lo general, los abuelitos tienen mucho estrés emocional porque son personitas que se quedan como muy solitas, entonces también intervenir en eso con respecto a su familia, ¿sí? Tratar de que no se aísle, eso es importante. Recuerden que nosotros tenemos algo que se conoce como socioma y digamos que esto aquí en este momento es un socioma porque es una forma en la que nos estamos relacionando entre nosotros para poder construir algo, ¿no? Para poder conocer algo. Entonces los abuelitos por lo general se tienden también a aislar un poco y eso no es saludable para ellos. Ver si están tomando muchos medicamentos. Lo ideal es que una persona mayor de 50 años no esté con más de 5 fármacos porque eso favorece la aparición de Alzheimer. Entonces sí, sí hay bastantes cositas por hacer por una personita con 87 años, por supuesto. Y mira, ya son 8:55 y veo mucho interés. Así que, por favor, ¿cómo te podemos localizar? Tus redes, tu teléfono y también una preguntota que me surgió. ¿Puedes Bien, atender en línea? Todas esas preguntas. ¿puedo qué? ¿Atender en línea? Sí, yo hago atención en línea, hago atención presencial también. En línea me gusta bastante también porque como que uno se da el tiempo, no trato de que la consulta en línea no sea tan impersonal porque también eso no era como muy satisfactorio para el paciente y para uno mismo, pero sí, yo atiendo en línea, atiendo ya incluso tengo varias pacientes que son de Estados Unidos, de España y así. Y de manera presencial tengo mi propio consultorio, sí. Ajá. ¿Cuál es Entonces tu teléfono? es 55 Ujú. 74 Sí, 08 sí. 0016. 0016. Lo estoy anotando acá en el chat para que lo tenga. Y en las redes, ¿cómo te pueden localizar? Bueno, en las redes sociales estoy como Doctora Camila, ¿no? Cam- doctora Camila Garzón. Sí, estoy así en Facebook, estoy así en Instagram, estoy así en TikTok. Incluso estoy así en Google y ahí en Google le sale pues cuáles mis horarios y está como mi agenda como tal. También aparezco en esto de Doctoralia y también aparezco así como doctora Mariana Camila Garzón. Ujú. A ver si escribí bien el teléfono: 55 74 08 0016. 0016. 016. Perfecto. Ajá, perfecto, sí. Pues bueno, Ah, es que Gregorio, hay pregunta Dime. que es que el costo por sesión, pero eso sí, se los digo por aquí. Pues lo están preguntando. Yo, bueno, unas veces me dijeron, tú di, porque la gente ya sabe, y entonces, para que no esté con el susto. para que Bueno, veas les que va cuento. preparada la Yo cartera. yo hago mis consultas por lo menos de una hora, ¿eh? Porque Ah, la sí, mayor, vitrales o sí, más.
A veces me demoro un poco más porque sí depende de cada paciente. Por lo general, la primera sesión cuesta 1.000 pesos y tiene una duración de 1 hora y luego las consultas controles las dejo en 800 pesos. Si es en línea serían 900 y si es un control en línea pues serían 700, pero siempre es una duración de 1 hora. Y yo incluso pues les doy las orientaciones de cuáles podrían ser las sugerencias en dependencia pues del nivel socioeconómico de cada paciente, de lo que puede comprar de suplementos que sean buenos sobre todo, eso es importantísimo, y que sean sobre todo para mejorar calidad de vida. Hay otras cositas que en realidad uno no necesita suplementos, sino simplemente que alguien le aclare a uno cómo tiene que hacer. Siempre importante saber que no nosotros queremos cambiar como tal. Ahora, porque no te tomes muchos medicamentos, ahora vas a tomar muchos suplementos. No, esa no es la idea. La idea es que nosotros les demos a ustedes. Yo le decía a Irina en la consulta, yo te doy ¿cómo fue que te dije? Te doy unas muletas para que Julieta. aprendas a caminar, pero yo luego te las voy a quitar y se supone que tú tienes que seguir caminando. Entonces, pues eso, sí. Eso que acaba de decir es muy importante. Es como en las terapias que Mari y yo damos, ¿cuánto te quieres comprometer tú contigo? Es lo que estamos platicando con Camila. Esa parte de ella te va a decir qué y tú eliges si lo haces al 100, al 50, al 70, así van a ser los resultados. Porque mucho es, ella ya dio lo que sabe, lo que ha funcionado. Ahora en nosotros está esa parte de responsabilidad de, ¿lo quiero hacer? Porque es eso, si nos da suplementos y nos dice, no, esta parte, esto te sirve para esto, y hay estas opciones, y tú eliges. Entonces, chicos, quieren que venga más veces, porque mira, hay muchos temas, como ella dice, podía hablar otro día de puro diabetes, un ejemplo, otro día de algún otro tema. Por ejemplo, a mí ahorita se me antojó, sí está aquí en la Ciudad de México por Parque Hundido, por ahí está. Y pues yo ahorita dije, está muy, yo sí lo veo. La parte de la andropausia, entre que los hombres no están, yo sí digo, como la mujer que desde temprana edad va a sus chequeos, esa parte de los hombres está descuidada. Y otra parte que dijiste, que para mí fue una toma de conciencia, cualquier cambio en tu menstruación, tengas la edad que tengas, hay que ir a checar esa parte hormonal que luego uno lo dice, es por la edad, es que no sé, es porque es por la adolescencia. No se me olvida mi hermana cuando empezó a menstruar, le dijeron, pues con el tiempo se va a regularizar. Y ya pasaron 20 años y más años, ¿no? Y entonces esa parte de verdad. Sí. No, de hecho, nosotros vemos muchos pacientes que tienen deficiencias de progesterona y tienen 20 años, ¿eh? Tienen 15 años y tienen baja su progesterona y sus estrógenos, o antes, por el contrario, tienen demasiados estrógenos. Entonces es importante ir creando conciencia de que la parte hormonal está bastante afectada en este momento por los alimentos transgénicos, ¿no? Por la contaminación del medio ambiente, por el uso de tanta cosa química que utilizamos en nuestro día a día, que en realidad es como simplemente por puro consumismo, porque muchas veces ni las necesitamos. Entonces, pues sí, muchas personas utilizan que el baño vaginal, que la ducha vaginal, que el jabón íntimo, que la toalla, y un montón de situaciones y cosas que en realidad no son sanas para nuestro cuerpo. Entonces, esas cosas es importante ir aprendiéndolas e ir mejorando para, sobre todo, tener una calidad de vida. Yo les digo, ¿para qué quiere uno ser más viejito y tener 80 pero estar con diabetes e inyectándose insulina? Pues no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es tener 80 pero estar en un parque disfrutando, ¿no? De la familia, no todos los días en una visita diferente con cada especialista, sino pues gozándose su pensión, como debe ser. ¿Sí? Como dices, llegar a los 80, yo digo, físicamente independiente Por y supuesto. como dices, y gozando de la vida, no a la semana un especialista. Exacto. Sí, por supuesto. Sí, pero sí, cuando gusten. Pues muchas gracias, Camila. Sí me gustaría invitarte una vez al mes y ya vamos escogiendo el tema. Yo decía a los chicos, díganme qué tema, porque también, como ella me decía, hasta los niños, que hoy también hay, entre comillas, mucho, y digo entre comillas porque cuánto es la alimentación TDA,
autismo, cuánto esto se puede equilibrar desde la alimentación y otras cosas también. Por supuesto. Sí, por supuesto. Pues gracias. ¿Algo más que quiera agregar, señor Mario? No, pues ya, creo que ya estamos sobre el tiempo. Estamos abusando de Camila. Muchas gracias, Camila. Ah, no. Sí, Sí, con espero que gusto. próximamente nos veamos y sí, que nos sugieran temas. Por ejemplo, aquí está Brenda, algo sobre la tiroides, pero yo creo que lo dejamos para alguna otra Sí, pues ocasión sí, más por eso, para otra adelante. ocasión. Sí, para hacer un conjunto y a lo mejor, no sé, pasártelos y decirles, oye, vamos a hablar de X cosa. Sí, Bueno, incluso Irina tiene un canal que tengo de WhatsApp y por donde por lo general les mando mucha información, entonces sí, también pueden de pronto comunicarse con Irina o escribirme a mi personal que ya tienen mi Ajá, teléfono y que tú les des de alta y, en ese WhatsApp, sería y maravilloso yo, porque ahí das información. yo por lo general a mis pacientes siempre les mando mucha información por ahí, entonces pues si quieren estar, pues ahí también están bienvenidos. pues Pues muchas muchísimas gracias, gracias. Camila. Vale, que Gracias estén a muy Gracias, bien. chicos, todos por y a todas acompañarnos. las chicas. Y nos vemos dentro de 8 días, sí, en otra noche fría, porque ya empezó el frío. Sí, Sí. Ok. pues Ok. muchas Gracias, gracias, que gracias, tengan Camila. bonita noche Bueno, y igual, estamos en bonita noche. contacto. Gracias, chicos. Hasta Sí, pronto. hasta luego, bye. Bye.